buenas tardes, queridos amigos y amigas. Les damos una cordial bienvenida a este segundo ciclo formativo Territorio Ciudadano, a nombre del Ministerio y del equipo del Centro de Formación, Diálogo y Participación. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Les saludamos. Más de 620 personas a lo largo del país se inscribieron en el curso. Esperamos que sean unas sesiones de intercambio, conocimiento, que sea un espacio de aprendizaje mutuo, horizontal, que nos sirva en nuestra labor como dirigentes, dirigentas y también funcionarios y funcionarias municipales y del ministerio que se han inscrito en la actividad. Nosotros somos el Centro de Formación, Diálogo y Participación, creado el año pasado en esta nueva administración, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025. Muchos de ustedes deben haber escuchado y haber algo quizás conocido, o nos vamos a enterar en este ciclo, específicamente en la próxima sesión, de qué se trata dicho instrumento que el gobierno pone a disposición de la ciudadanía. Este plan de emergencia busca, entre otros, reducir el déficit habitacional del país en un 40%, es decir, entregar 260.000 viviendas efectivamente. Además, busca robustecer el banco de suelo público. También diversificar las modalidades de acceso a la vivienda, como la autogestión, las cooperativas, la propiedad y el impulso al arriendo a un precio justo. Y sobre todo, de manera transversal, establecer una nueva relación con la ciudadanía, fortaleciendo su participación en el diseño e implementación de las políticas habitacionales. En consecuencia, y en el corazoncito de este plan, el Centro de Formación, Diálogo y Participación nace con el propósito de fortalecer la interacción entre el Ministerio y la ciudadanía. Personas, grupos, organizaciones, comunidades, mediante 3 estrategias que las denominamos, como su nombre lo indica, formación, diálogo y participación, de tal manera que fomenten una mayor corresponsabilidad e incidencia de la ciudadanía y de la sociedad en las políticas habitacionales y urbanas. Los objetivos. Este programa del ciclo formativo tiene como objetivos generales promover el involucramiento activo y democrático de la ciudadanía sobre la base del reconocimiento del rol histórico y las capacidades de las comunidades, organizaciones y dirigencias sociales. Es nuestro piso y nuestra fortaleza. El estímulo a la reflexión crítica respecto de la relación entre la ciudadanía y el Estado en la construcción de vivienda, ciudad y territorios. Al fomento de una participación informada e incidente en la política urbano-habitacional en el marco del Plan de Emergencia Habitacional y el fortalecimiento de competencias vinculadas al ejercicio del liderazgo y la organización social. Este ciclo formativo tiene 8 sesiones. Como ustedes lo habrán visto en el folleto, se dan todos los días miércoles de 18:30 a las 20:30 horas. Lo imparten relatores y relatoras voluntarios, un profesional del MIMBU y otro de sociedad civil y también puede ser de alguna instancia municipal. La certificación a las personas que así lo ameriten será a partir de una asistencia mínima a 5 de las 8 sesiones y a una participación activa en propuestas pedagógicas. Contarles que cada sesión queda grabada y queda disponible por un tiempo limitado para que ustedes puedan, si no asistieron a la sesión, puedan verla posteriormente o compartirla con otros colegas, compañeros de trabajo, etc. Se les proporcionará una carpeta o carpetas donde tendremos otros recursos pedagógicos, centro de documentación, videos, foros, etcétera, que ustedes también puedan tener acceso a ellas y que se trata básicamente de material complementario a lo expuesto por las y los relatores en el programa, en cada sesión. El programa central, el de las 8 sesiones, el día de hoy, producción de vivienda y hábitat en Chile, enfoque de derechos en la política urbana y habitacional. La próxima sesión, el 17 de mayo, el plan de emergencia habitacional, avances,
aprendizajes y desafíos. El día 24 de mayo nos centramos en las organizaciones sociales y las iniciativas comunitarias en lo que respecta a la producción del hábitat y los propios territorios. El 31 de mayo trabajaremos sobre la participación ciudadana en la gestión pública, el marco normativo, los instrumentos y algunos ejemplos de incidencia a través de ellos. El 7 de junio trabajamos sobre ordenamiento territorial e instrumentos de planificación, principalmente lo que tiene que ver con los actores, sus competencias y sus claves para la participación. El 14 de junio abordaremos perspectiva de género e inclusión en un sentido integral, relevando la diversidad en materias de vivienda y hábitat. El 28 de junio, por su parte, gestión de riesgos de desastres, liderazgo y participación, bajo la pregunta ¿qué hemos aprendido? El 5 de julio, en la última sesión, haremos una recapitulación, evaluación y retroalimentación del segundo ciclo formativo. Este programa central está basado en la experiencia, en la evaluación, en las conversaciones y sugerencias que recibimos de los alumnos del ciclo anterior. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer una innovación que consiste en tener módulos complementarios que van a dictarse libremente para que quien de ustedes quiera se anote los días del lunes entre 6:30 y 8 de la noche, 90 minutos. Distintos temas, algunos vinculados e impartidos por profesionales del MIMBU y otros por profesionales y equipos de la División de Organizaciones Sociales, la DOS, que tiene un conjunto de talleres que imparte a las organizaciones y que en el caso del Ministerio, como tiene convenio con nosotros, también se ha sumado a la parrilla. Y ahí estamos entonces el lunes 15 de mayo, la institucionalidad del MIMBU y todo lo que tiene que ver con el proceso de postulación colectiva del DS 49. El 22 de mayo, la DOS dicta el taller, ¿sí? Principios, constitución, renovación y funcionamiento de las organizaciones. El 29 de mayo se abordará desde la División de Políticas Habitacionales del MIMBU nuevas vías de solución habitacional, innovación y diversificación que contemporáneamente está impulsando el Ministerio. El lunes 5 de junio, sobre planificación comunitaria a cargo de la DOS. El lunes 12 de junio, la nueva ley de copropiedad, ojo, importante tema, su organización y la vida en comunidad en condominios. El lunes 19 de junio, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas. El martes 27, cooperativas y autogestión. El lunes 3 de julio, gobernanza ambiental local por parte de la DOS. Y el lunes 10 de julio, los programas urbano-territoriales de la Dirección de Regeneración Urbana. En general, todas las sesiones y en la que estamos ahora tienen estas secciones. La primera es una introducción, que en este primer caso es más larga por ser el inicio. Después viene por lapso de una hora la exposición de ambos relatores o relatoras. La participación de ustedes será vía el chat. En un momento mi colega les va a dar las instrucciones. Después parte de nuestro equipo del centro estará sistematizando las preguntas, los comentarios que ustedes hagan para presentárselas a los relatores para que ellos en una ronda de respuestas y comentarios puedan hacerse cargo de las intervenciones de ustedes. Y finalmente un cierre y evaluación que además lleva necesariamente y obligatoriamente un formulario de evaluación de la sesión. Ahora sí vamos a ver algunas recomendaciones técnicas a cargo de mi colega Gabriel Valdés. Hola, buenas tardes. Un gusto tener a tanta gente conectada. En este momento estamos con 272 personas y numerosas otras que nos dicen que no se pueden conectar por algún motivo técnico. Seguiremos tratando de apoyarlos porque sabemos que no es fácil para muchos de ustedes. Esta plataforma es nueva. Respecto a la participación, contarle que, bueno, por lo mismo de que somos muchos los participantes, sobre 200, imagínense que tenemos más de 600 inscritos y siguen entrando, es que vamos a tener una modalidad de una participación acotada en algunas sesiones, porque la idea es que podamos aprovechar al máximo nuestros relatores invitados, ¿no?
Y en ese sentido las interacciones serán realizadas preferentemente vía el chat, ¿no? El chat va a estar supervisado y va a estar recogido por varios miembros del equipo que irán apareciendo a lo largo de nuestro encuentro, de nuestra sesión, donde podrán plantear ahí, bueno, preguntas obviamente dirigidas a los relatores. Bueno, sería ideal evitar que esto sea un espacio para consultas de procesos, de proyectos, porque la verdad es que el espíritu de esto es la formación de los dirigentes y de los líderes territoriales, y para eso existen otros canales. Lo que no quita que si ustedes postean, digamos, algún tema que podamos responder, podríamos hacerlo, sino conducirlo a través del medio que corresponda. Así que recogeremos las preguntas. Al final de las ponencias vamos a ponerlas, vamos a hacer una síntesis de esto, de tal manera de dirigirse a los relatores. Y al final, si nos queda un tiempo, la idea es dar algunas palabras, ¿no? En ese sentido, somos bien respetuosos del horario. A las 8:30 nosotros cerramos la sesión, por lo tanto, intentaremos ser bien rigurosos con los tiempos, ¿no? Pedirles que ojalá mantengan sus micrófonos cerrados y cuando sea el momento podamos todos aparecer, digamos, en la imagen para poder hacer un registro final de todos los participantes. Por último, decir de que esta no es la única modalidad que vamos a tener instancias asincrónicas de participación donde podamos presentarnos como dirigentes, podamos conocernos entre todos y generar una comunidad formativa de tal manera que no resulte tan impersonal este tipo digamos, de plataforma de educación. Eso y volvemos al PPT. Ya, entonces, ¿quiénes están inscritos en este segundo ciclo? 640 personas, 81% de género femenino, 18% de género masculino. Dale. ¿Qué regiones? Están todas las regiones del país, encabezados por la metropolitana, seguidos por Valparaíso y Los Lagos, bien parejo. Un tercer bloque, Arica, Parinacota, Antofagasta, Maule, Biobío, Araucanía, y después otro bloque con un poquito menos, pero como ven, todos presentes. ¿De qué organizaciones vienen? El 57% de organizaciones sociales territoriales y básicamente de organizaciones, comités de vivienda y allegados, seguido por un 23% de funcionarios públicos del ministerio y también destacan funcionarios y funcionarias de las oficinas de vivienda municipal, lo cual nos llena de gusto. Un 6% de profesionales independientes o del sector privado y un 11% de personas naturales así se han manifestado. Los objetivos de la sesión de hoy es, 1, explicar la importancia de los derechos humanos como base valórica, explicar cómo los derechos humanos se ven vulnerados o garantizados a través de las políticas de vivienda y urbanismo y los instrumentos legales. Un tercer objetivo de la sesión es reflexionar respecto a lo individual y lo colectivo cuando hablamos de derechos. Estos tres objetivos van a ser lo central de la exposición de Mari Carmen, que se encuentra aquí a mi izquierda y que ya la voy a presentar. Y de los dos últimos objetivos específicos se hará cargo Santiago Castillo, que viene después de Mari Carmen, y su propuesta es mostrar el proceso de organización local de Lo Hermida, aquí en Peñalolén, como un ejemplo de protagonismo de las organizaciones sociales en la construcción de políticas habitacionales y sociales. Asimismo, dar cuenta de la influencia que ha tenido la participación popular, especialmente de los comités de vivienda, en la legislación y aplicación de políticas habitacionales en los últimos 20 años. Si hablamos de cómo hacer mayor incidencia desde la ciudadanía a las políticas habitacionales, este puede ser desde ya un buen caso, un buen ejemplo. Entonces, paso a presentar a la primera relatora, Mari Carmen Tapia Gómez, que está acá a mi izquierda. Mari Carmen actualmente es jefa del Centro de Estudios Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda, es arquitecta por la USACH, doctora en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Ha desarrollado su trabajo en áreas de docencia e investigación en el análisis y diseño de políticas urbanas
en el mundo académico e instituciones públicas, tanto en España como en Chile. Ganadora del premio postdoctoral María Zambrano en la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España. Su trabajo ha estado basado en los derechos humanos y en la prevalencia del interés general en el desarrollo urbano y territorial. También se le otorgó el premio Eliana Caraval 2022 por parte del Colegio de Arquitectos de Chile por su trabajo y rol social. Por si fuera poco, Mari Carmen es creadora y directora de Crítica Urbana, una revista internacional de estudios urbanos y territoriales, una revista de acceso y suscripción gratuita, se los vamos informando, que reúne a distintas personas que están defendiendo sus entornos de vida. Mañana les enviaremos un conjunto de materiales anexos para que puedan acceder a ella. Entonces es un gusto, Mari Carmen, dejarte a cargo de la presentación por unos 30 minutos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para mí siempre es un motivo de alegría poder tener la oportunidad de hablar algo que es tan importante y que afecta tanto a nuestros entornos de vida. Pero en este caso es especialmente importante por el perfil de personas con las que vamos a hablar, que son todas personas que están profundamente involucradas con estas cuestiones y personas que vienen del mundo de la dirigencia con todas las dificultades y barreras que deben enfrentar permanentemente, tanto en la dificultad propia de ponernos de acuerdo como personas con nuestras diferencias, pero muy especialmente en cómo somos capaces de incidir, que planteaba Patricia al principio, efectivamente en las instituciones y en las decisiones que nos van a afectar. El título de mi presentación es Enfoque de derechos en la política urbana y habitacional. He visto que hice un lapsus, que puse mayo del 22 en la parte de abajo. Mis disculpas. Dice la verdad, es el segundo ciclo formativo 2023 y todavía no acabo de enterarme de que hemos cambiado de año. Parece que esto con la edad, como pasan cada vez más rápido, uno no se va enterando. Ponme todo nomás. Quería partir por explicar un poco cuáles son, bueno, no explicar, sino poner en común los conflictos territoriales con los que nos enfrentamos permanentemente. A ver, ¿cómo es? ¿El de abajo? Ya. Y estos son, uno de los principales es la falta de un marco legal que asegure los derechos de las personas. Contamos con una ley de urbanismo y construcciones, pero esa ley, ¿qué dice respecto a los derechos de las personas? Casi no nos dice nada. O sea, en realidad no dice nada. El micrófono abierto. Está controlando la red. Si cierran los micrófonos para que no nos crucemos, porque somos muchas personas al mismo tiempo. Silenciado. Bueno, estaba diciendo de este marco legal que no asegura los derechos de las personas cuando en otros países parte la legislación buscando una garantía de derechos de las personas. Por otra parte, nos encontramos con una serie de conflictos socioambientales que tienen que ver desde vivir en áreas de riego, estar en lugares donde existe contaminación o basurales, problemas relacionados principalmente con conflictos de carácter de contaminación principalmente, ¿no? Pero también con conflictos como los del agua, ¿no? Que tiene que ver con otro de los que está aquí abajo, conflictos de uso de la riqueza natural, que es una cuestión que principalmente preocupa a todos los territorios que están en el área rural. También tenemos un déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda que responde... millones. Apaguen su micrófono, por favor. Entonces, el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda que responde en gran parte a que los precios de la vivienda no permiten a las familias, por sus propios recursos, contar con una vivienda o con una localización adecuada, y esto es por la falta de regulación, que se toma con el primer tema, tanto del mercado de la vivienda como del suelo. Y por lo mismo, inequidad en el acceso a equipamientos y servicios públicos. Hay comunas que tienen de todo, parques, hospitales, comercio, y otras en las que encontramos muy pocos espacios, en especial la calidad del espacio público y los equipamientos públicos. Contamos con escasas herramientas que puedan controlar la especulación del suelo y la especulación inmobiliaria.
¿no? ¿Qué pasa cuando se ponen estos tremendos edificios en una manzana? ¿Es esa la forma que necesitamos, la única forma de crecer? No, pero sí es una forma que genera grandes ganancias y sin una regulación adecuada. Ya estamos con esta diapositiva. Creo que va a ser más fácil si avanzas así. Ya. Ahí. Bueno, sobre el tema que es enfoque de derechos y que son los derechos humanos se relaciona con todo lo que estaba hablando anteriormente, porque los derechos humanos justamente plantean un marco, una base de cuáles son los elementos que constituyen la forma en que nos vamos a organizar como sociedad, ¿sí? ¿Y de dónde vienen los derechos humanos? Los derechos humanos es una carta que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se redactó en 1948 y fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué había sucedido en la Segunda Guerra Mundial? Más de 50 millones de muertos, más de 40 millones de heridos y ciudades y países destruidos. En frente a esta realidad de lo que habíamos sido capaces de llegar como humanidad, que se llega a un acuerdo civilizatorio, se dice, uno de los acuerdos más importantes que hemos tenido como conjunto humano, en decir, hay ciertos elementos que son inalienables y que son los que deben crear la base de la forma en que nos vamos a relacionar entre nosotros y con los entornos de vida. Y esto viene de una larga vida, viene de una larga trayectoria. No es que en 1948 todos dicen pongámonos a pensar. Esto viene desde, dicen, de las primeras tablas sumerias, desde incluso los 10 mandamientos. Después tenemos haciendo un salto grande a la Revolución Francesa con los derechos del hombre. Entonces hay una discusión e intentos durante toda la historia de la humanidad de generar una carta que diga qué es lo mínimo que necesitamos para vivir de manera digna y de manera justa. Y esta es la carta de 1948 que tiene una serie de derechos que invito a leer porque es una fuente muy inspiradora, en especial en momentos como ahora. No voy a entrar a describirles la carta porque es mejor que la lean, es muy hermosa, a mí siempre me sirve volver a ella. ¿Qué cuenta esta carta? Dice que los derechos humanos reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. Y esto es muy interesante porque en la vida diaria realmente no hay una protección de la dignidad de todas las personas, sino que muchas veces está relacionada con el acceso económico, la capacidad económica de las personas a a satisfacer sus necesidades. Y aquí se considera que la dignidad de las personas debe cumplir con una serie de condiciones básicas, y esos son los derechos. La importancia de los derechos es que, como decía anteriormente, rigen nuestra forma de vida y de cómo nos relacionamos entre nosotros, pero también cómo nos relacionamos como individuos, como ciudadanas y ciudadanos, con el Estado. Y este ejercicio de los derechos humanos no es algo que está escrito y se cumple, porque no es una ley. Los países se comprometen a trabajar en ellos, pero está en constante construcción, ya que nace desde procesos sociales, como nos explicarán anteriormente, e interpela al mundo para incorporarlos en normas y leyes de cada país. Y en este momento en Chile justamente estamos discutiendo que nuestra Constitución, la madre de todas las leyes que rigen nuestro país, pueda incorporar la garantía plena de los derechos humanos a través de una definición del Estado como garante de derecho o como un Estado social. ¿Sí? Esta imagen es una imagen que hizo una ayudante en uno de los cursos que dábamos en arquitectura cuando estábamos hace 2 años hablando de la primera parte de la discusión constitucional. Y me gusta mucho porque ella llega a esta idea de que el enfoque de derecho es una manera de mirar el mundo. ¿Y cuál es esa manera de mirar el mundo? Desde la igualdad, la dignidad y el bien común, ¿no? Es una manera de analizar, de actuar también, ¿no? Y que promueve la igualdad y la dignidad entre todas las personas. Pero este enfoque requiere ser integrado a través del Estado, instituciones, leyes, y esto no sucede sino con una ciudadanía, con profesionales, vecinos, que están permanentemente activos exigiendo un mayor avance en esta reivindicación. Entre los principios y derechos humanos, me interesa que de lo que hay en la Carta, hay 3 elementos que son fundamentales. Uno es la igualdad de derechos, ¿sí? Todas las personas al nacer tienen estos derechos humanos.
Un segundo principio fundamental es la no discriminación. No solo todos tenemos los mismos derechos, sino que no puede haber discriminación, como veremos más adelante explicándolo con el artículo. Y que los derechos humanos están asociados a lo que explicaba anteriormente, a la dignidad humana. El artículo 1 dice, es muy cortito, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Como decía, nos plantea que nosotros al nacer somos libres e iguales en dignidad y derechos, pero a la vez un comportamiento fraternal entre nosotros. Y libres e iguales es un concepto bien importante, porque nadie puede ser libre cuando vive con otros en una libertad absoluta, en una libertad de que mi libertad pasa por dañar a otro, o que mi libertad pasa por tomarlo del otro, sino que es una libertad que se basa en esta fraternidad que vamos creando, en cómo unos con otros permitimos ser libres y realizar nuestras vidas en dignidad. Y el artículo 2, que son como los dos primeros que hablaban de qué es lo que plantea, dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, y aquí viene el concepto de no discriminación, que dice, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y luego sigue el. Pero esto es importante porque fíjense que plantea todos los elementos con los que normalmente solemos construir, ¿no?, lo que es la discriminación. Y es especialmente importante entender nuevamente en el contexto posterior a una guerra que justamente se parte y se justifica filosóficamente a través de esta diferencia de idioma, de raza, de color, de religión, entre otros. ¿Por dónde podemos comenzar cuando tomamos los derechos? Y este es un ejercicio que hice, que no me convence mucho, pero nos sirve un poco para pensar cómo uno mismo va siendo parte de la construcción de la discriminación en la ciudad. Y la reflexión que yo hice en ese momento, porque luego creo que es más complejo que esto, pero nos sirve para ir pensando, es que la desigualdad y la segregación socioespacial no es algo que solo existe por una condición del mercado, por una condición de la legislación insuficiente, sino que existe porque también hay una cultura que de alguna manera naturaliza distintos tipos de discriminación y naturaliza que hayan comunas ricas y comunas con muchos menos recursos. Y esto pasa por distintas instancias de discriminación, desde la generalización, desde el estereotipo, desde el prejuicio o desde invisibilizar, ¿no? Desde la indiferencia, no me importa lo que está pasando, relacionado con eso la insensibilidad o guardar silencio frente a algo que uno está viendo, que hay una transgresión de derechos. La naturalización que decía anteriormente, también la ridiculización, el estigma, el desprecio, el sexismo. Y aquí le digo que cambio porque yo creo que finalmente el sexismo siempre es lo más, porque de todas las discriminaciones, las mujeres siempre somos más discriminadas nuevamente dentro de la suma que se realiza. Tenemos en Chile un fuerte clasismo, racismo, y también llegamos a criminalizar ciertos grupos. Nos lo explicará también desde la vigencia, ¿no?, cuando se criminalizan ciertas actitudes que en realidad parten de una situación que no es justa, por lo tanto requieren una revisión. Y también procesos de desposesión. Esto es importante porque en la medida que yo digo que esa persona o esos grupos valen poco, entonces puedo desposeerlos de sus derechos, de sus tierras y de sus condiciones de vida. Y pasando incluso a procesos de violencia, tanto entre grupos como violencia del Estado. ¿Qué son los derechos humanos y su importancia en la planificación urbana y de la política del mismo? Y uno podría, sí, Gabriel, gracias. Uno podría llegar a decir que uno de los elementos sustanciales que debiera generar el enfoque de derechos es que el diseño de viviendas, barrios y ciudades implica revertir, es decir, cambiar lo que existe y evitar, es decir, que no se produzca de nuevo, la reproducción de la desigualdad en el territorio. Y esto es fundamental porque no se trata de generar
un equipamiento o una cantidad de viviendas, sino cómo efectivamente estamos cambiando la forma en que la ciudad se desarrolla, en la cual efectivamente estamos revirtiendo y evitando la reproducción de desigualdad en el territorio. Desigualdad en el territorio, como hablaba anteriormente, tiene que ver con estos derechos humanos que vamos a seguir viendo. Y hay una cuestión fundamental, en esto somos todos corresponsables. Es corresponsable en múltiples momentos, cuando estamos con nuestras familias, cuando estamos en nuestros barrios, cuando estamos usando el espacio público, cuando estamos organizándonos y también cuando estamos relacionándonos con el Estado y cuando estamos eligiendo a nuestros representantes. Una sociedad se hace en una serie de decisiones que no es un momento en la papeleta en el que marco mi enojo o mi deseo de algo que quiero que se alcance rápidamente, sino que lamentablemente, la historia de la humanidad, digo lamentablemente porque no es rápido, no es fácil, implica trabajo, pero la historia de la humanidad demuestra que para avanzar en procesos de justicia social debe haber un grupo mínimo de personas produciendo, empujando y creando las condiciones para ese cambio. El plan de emergencia habitacional recoge los derechos humanos porque como Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenemos que asumir el Plan Nacional de Derechos Humanos, todos los organismos del Estado tienen que avanzar en ello, pero nosotros lo tomamos desde esta visión de igualdad y no discriminación y se incorporan distintos elementos. ¿Cuáles son? El primero, localización adecuada. ¿Por qué localización adecuada? Ya. Localización adecuada, ¿por qué? Porque es la localización adecuada la que nos va a permitir efectivamente no estar en barrios periféricos, sin equipamiento, sin servicios, sin transporte, sin espacio público, sino cercano o con las condiciones adecuadas de todos los servicios necesarios. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Básicamente a través de un banco de suelo, que es la compra de suelos bien localizados. Por otra parte, queremos llegar a donde no hemos llegado con la inversión. Muchas veces se invierte donde se pueden construir más viviendas porque eso da más números respecto a las metas que hay que cumplir. Sin embargo, hay muchísimos territorios rezagados que requieren de 10, 20, 100 viviendas y eso es un esfuerzo muy grande para el Estado, pero creemos que es importante hacerlo. También queremos responder a las diversas necesidades, tanto en el tiempo y la forma, y por eso aparecen distintos sistemas que son tanto de la vivienda propia, pero también procesos de autogestión y también el arriendo, porque son distintas necesidades, como veremos más adelante. Adecuación cultural, enfoque de género, participación y diálogo, se han creado instancias como esta, generar distintas formas de producción y gestión de la vivienda y también entregar un derecho básico que tiene que ver con servicios básicos, agua, luz, servicios sanitarios y también cómo somos capaces de entregar ciudad, servicios públicos, salud, transporte, áreas verdes, cultura, entre otros. Quisiera poner este breve video que es cuenta un poquito de cómo se creó la Declaración de Derechos Humanos, pero con un aspecto específico del rol que tuvieron las mujeres en ella.
Bueno, este video para mí lo he visto un montón de veces, pero siempre me emociona porque tiene que ver que ya en el 1948 la claridad que tuvieron las mujeres en medio de una discusión entre las potencias que eran del capitalismo, ¿no?, occidental, y de lo que era la Unión Soviética en su momento con el comunismo, de una fuerzas tan encontradas, ¿no? Ellas lograron cambiar todos los conceptos que era de hombres e incorporar el concepto también de las mujeres y conceptos que nos incluyen más también con las disidencias cuando se habla de personas, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene el valor de que las cosas se van construyendo poco a poco y con múltiples actores que van entregando una parte específica. Quisiera volver a los temas de los derechos humanos y cómo inciden en el territorio, la ciudad, ¿sí? Y esta es la campaña en la que participamos en el 2016, cuando fue el primer proceso de discusión constitucional. En esta imagen lo que se quiere hacer es un resumen. Ustedes tendrán acceso al PowerPoint y podrán tomar más elementos, pero lo importante es que se plantea en el centro los derechos humanos, que son universales, indivisibles e inalienables, y entonces significa pensar en un orden económico y social justo, en la prevalencia del interés general sobre el particular, la no discriminación, participación ciudadana, el derecho a la vivienda adecuada, todas las garantías urbanas, como explicaba anteriormente, de localización adecuada, accesibilidad, áreas verdes, todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento, ¿no? Contar con agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua y lluvias, también contar con patrimonio cultural y natural, y hacer un uso y goce de los bienes y recursos naturales, la pelea que conocemos, ¿no?, en el sur, cuando estas personas llegan al lago y no los dejan estar en el borde del lago. Todo esto forma parte de derechos específicos que nacen de los derechos humanos, y finalmente el derecho a un medio ambiente adecuado, con las obligaciones para la conservación y protección, la protección ante el riesgo y un medio ambiente libre de contaminación. Queremos decirles que todo esto, esta presentación se va a entregar a través de las carpetas a cada uno de los participantes. Para aquellos que están en celular y no alcanzan a ver los textos pequeños, van a poder revisarlo posteriormente en el PPT. Bueno, aquí está un poquito más grande, en todo caso en el teléfono yo no vería nada, así que yo lo tengo incluso impreso en papel por si fallaba la... Bueno, tenemos esta idea inicial de la no discriminación e igualdad, que uno de los principales elementos tiene que ver con el acceso a la tierra y su utilización y control. No solo a contar con tierra, sino también cómo se utiliza y se controla por las mismas personas. El derecho a un nivel de vida adecuada, que es específicamente los derechos humanos, el artículo 25, y que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuadas, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Fíjense que no solo hay una condición necesaria, sino también una condición de poder mantener una continua permanente de las personas. Finalmente, en términos de salud, educación y cultura, todo esto tiene que ver con los equipamientos que podemos acceder y con que estemos en una localización adecuada próximos a ello. Estos son derechos específicos que están asociados también desde la perspectiva de los derechos humanos cuando estamos pensando en ciudad, territorio, en planificación urbana, en políticas urbanas. Tiene que ver con el derecho a la vivienda adecuada, con el derecho de propiedad y su función social, con el derecho a participar de las plusvalías generadas por la inversión en el territorio. Tiene que ver con una regulación adecuada del suelo, el subsuelo, el mar y el aire. Tiene que ver también con cómo se disfruta y se protege el patrimonio natural y cultural, con definición de bienes comunes como los recursos naturales, la discusión que tenemos ahora del litio. También que el Estado reconozca y proteja la diversidad étnica y cultural, el derecho a gozar de un medio ambiente sano, la garantía de la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlos, no una decisión unilateral, sino que efectivamente transformen las políticas públicas, y también el derecho a infraestructura, equipamientos y servicios básicos. Esto es importante cuando estamos pensando en una discusión constitucional. Casi todos estos derechos forman parte de los temas que se discuten y que se incorporan en la Constitución, como decía anteriormente. Uno, de manera general, ¿no?, como la garantía de derechos que define al Estado en sí mismo, pero luego también en sus articulados van apareciendo cada uno de estos derechos, ¿sí?
Y por eso, como luego digamos que estos derechos son los alimentos, los nutrientes, pero para poder alimentarnos realmente necesitamos de fuego, necesitamos de olla, necesitamos de tenedor, cuchara, cuchillo, un plato, ¿no? Y esos instrumentos que permiten que los derechos sean efectivos en una sociedad en que son derechos individuales, pero tenemos que hacerlos para todos al mismo tiempo, en un suelo que no es ilimitado, sino que es limitado, se necesita de una regulación exclusiva de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de derechos. Se requiere de potestades públicas exclusivas de regulación del suelo, lo mismo con la planificación y con la ordenación del territorio. Solo son los países que tienen mayor calidad de vida y condiciones de bienestar como sociedad los instrumentos que han utilizado para poder ir garantizando los derechos humanos en el territorio. Y luego, no sé cuánto me va quedando, 3 minutillos. Quisiera plantear algunas cuestiones que a veces se ponen como si fueran antagónicos cuando estamos pensando en los derechos humanos y su formalización en nuestros entornos de vida. Y uno es que lo individual o lo colectivo. Los derechos, como explicaba anteriormente, son individuales, de cada uno de nosotros, de nosotras al momento de nacer. Pero estos derechos, cuando estamos hablando en la ciudad, solo son garantizables cuando se hacen de manera colectiva para todas las demás personas o generando reglamentación, obligaciones y deberes a otros sobre esas condiciones necesarias para poder cumplir con un derecho de cada una de las personas. Por lo tanto, lo individual es garantizado a través de un proceso colectivo en el que todos participan. Lo mismo sucede con lo privado y lo público. No son elementos que estén en contradicción. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en la vivienda, puede ser desde el Estado la creación de vivienda para propiedad privada, pero también vivienda pública. ¿Para quién? Por ejemplo, para una mujer maltratada que necesita salir lo antes posible de su casa, salir de la obligación que tiene de vivir con el maltratador e irse junto a sus hijos a un lugar inmediato y sin las condiciones de vida o económicas necesarias para poder pagar en el mercado la vivienda. Y en ese momento la vivienda pública es fundamental para poder ayudar a estas personas. Lo mismo personas con enfermedades terminales, personas mayores que al final de su vida no necesitan endeudarse o no tienen la capacidad de endeudarse en una vivienda, pero que puedan tener acceso a una vivienda pública. Y la vivienda pública puede ser con distintas formas de arriendo justo, como lo estamos llamando. Por lo tanto, hay que ser muy hábil y no dejarse engañar cuando nos generan una idea de que un derecho solo puede ser si es privado, porque necesitamos que sea público porque hay muchísimas condiciones y las personas pasan por momentos de su vida que necesitan ahora una vivienda y luego no, y otros que la necesitarán acompañando toda su vida por diversas razones, como personas también con enfermedades o discapacidad que no van a poder valerse por sí mismas. Por lo tanto, esto es muy importante de que no son dos elementos que se contraponen en los derechos. Y lo mismo con la propiedad y el uso. Está muy relacionado, ¿no? Uno es si soy dueño de algo y el otro es cómo lo uso. Y esto tiene que ver con el suelo. Para construir vivienda o para vivir en un lugar, no necesariamente tengo que ser el propietario, sino que existen comodatos, arriendos y distintos procesos de acceso al suelo que son muy importantes que podamos ir avanzando y que los países tienen distintos sistemas para efectivamente hacer un uso del suelo para la garantía de derechos sin necesidad de tener que estar en propiedad. Esto es especialmente importante cuando hablamos de las cooperativas, que vamos a ver en los capítulos, en las sesiones más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Entender que tenemos que asumir que los derechos humanos solo podemos entenderlos dentro de un contexto de bien común, de interés general y del buen vivir, ¿no? Son todos, un abogado me diría, cada uno es distinto de otro, pero a mí me gusta cada uno de ellos pensarlo cuando estamos imaginando el territorio y nuestras políticas. Y finalmente, cuando pensamos en derechos humanos, ciertamente la ciudad y el territorio debieran organizarse para el bien común y no solo para el interés particular. En nuestras ciudades en los últimos años se ha invertido muchísimo dinero público y privado y no ha revertido la segregación socioespacial. No ha logrado mejorar una calidad de vida en todos. En todos hemos mejorado un poquito, pero no en forma que
que se podría hacer cuando existe la legislación y los instrumentos para hacer estos cambios. Y por eso es tan importante la corresponsabilidad y las decisiones políticas que tomamos de nuestros representantes que efectivamente permitan al Estado no solo tener la voluntad o el objetivo de generar cambios, sino los instrumentos y el financiamiento para poder hacer esos cambios estructurales en nuestras ciudades. Finalmente, la ciudad y el territorio debiera desarrollarse a partir de la igualdad de derechos de las personas y la no discriminación. Por lo tanto, tenemos mucho que trabajar y la invitación de este curso es a reflexionar juntos y a seguir trabajando, en especial a todos quienes ya están en las defensas de sus territorios y de sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Efectivamente falta... Ay, estoy con la garganta. Efectivamente faltan marcos legales y faltan instrumentos para poder garantizar la efectividad de la implementación o de los resultados de la igualdad y avances en dignidad de todas las personas por igual. Es como un poco... está decretado, pero en los hechos no se da por distintas razones. Y tú hablas de territorios urbanos, y por ejemplo vemos unas diferencias de segregación urbana, donde viven ciertos sectores sociales, económicos. Entonces quiere decir que no basta la legislación, sino que también tiene que haber otras condiciones, como dijiste también en algún momento, en las dimensiones del desarrollo de los derechos humanos, ambientales, culturales, sociales, etcétera, que nivelen la cancha para poder llegar a ese deseo de mayor igualdad. No sé, nunca se va a llegar a la igualdad 100%, pero las precondiciones tienen que darse, y ahí al parecer falta un trecho por recorrer. Vamos a invitar a Santiago Castillo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Santiago? Santiago nos acompaña desde su querida Lo Hermida. Voy a presentarte, Santiago. Hizo una presentación muy escueta. Él es dirigente de la Junta de Vecinos 18 de Lo Hermida, en Peñalolén, y de la agrupación Luchadoras y Luchadores de Lo Hermida, una organización social que ha levantado una serie de propuestas para atender la emergencia habitacional del sector. Santiago, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Quiero agradecer esta oportunidad. Es un honor para mí participar en este segundo ciclo de formación de dirigentes y dirigentes del territorio ciudadano. Estoy contento y agradecido de poder opinar sobre algo tan importante como son los derechos humanos. Bueno, mi nombre es Santiago Castillo, soy dirigente de la agrupación Luchadoras y Luchadores de Lo Hermida. Actualmente soy candidato a la Junta de Vecinos de mi sector, el sector 18 de Lo Hermida, y quiero hacerles una presentación sobre la visión que hemos construido como organización de familias arrendatarias y allegadas, sobre el problema de la vivienda que existe en nuestro país y la importancia que tiene la participación de los hombres y las mujeres en comités de vivienda, en movimientos, en cooperativas, y en otras agrupaciones, en la defensa del derecho humano a la vivienda. Si me permiten, quiero contarles que en nuestra población Lo Hermida, acá en la comuna de Peñalolén, hemos estado conversando sobre la importancia que tiene enfrentar juntos y juntas este problema de la vivienda. En nuestra agrupación somos 600 familias que nos hemos organizado en varias asambleas para enfrentar lo mismo que se están viviendo en todas las poblaciones. El aumento del valor de los arriendos, de los departamentos, de las casas, de las piezas, el aumento del allegamiento y el hacinamiento, la imposibilidad de acceder a una casa propia por medio de las postulaciones a subsidios que no permiten comprar nada en este sector. Ya, pues la cosa es que hace 3 años, a propósito de la pandemia y que no podíamos continuar de forma normal las reuniones, se nos ocurrió aprovechar esta instancia para dividirnos en grupos. Y empezamos a trabajar online, igual que ahora, para identificar los principales problemas que existían en la población. Lo Hermida es una población súper grande, se formó en 1970 y tiene varios sectores. En cada uno de ellos existe una historia. Varios se formaron por tomas de terreno. De hecho, aquí está conectado don Luis Aros, que es dirigente del sector del Duraznal, ex campamento de asalto al cuartel en Moncada. Él puede darle una cátedra de lo que es realmente la historia del pueblo. Bueno,
Entonces, después de hacer estos grupos, lo que empezamos a ver primero que nada, es que todas las familias teníamos problemas más o menos parecidos. Es decir, que tú y yo no somos tan distintos, sino que somos una misma gente. Y aunque cada cierto tiempo, aunque cada sector en la población tiene cosas más o menos particulares. Este trabajo nos ayudó muchísimo a que las personas se soltaran un poco. Derrotamos, aunque fuera por algunas horas nomás, el individualismo que reina en nuestra gente. De esta pega que hicimos salieron varias dirigentes y dirigentes nuevos, jóvenes, sobre todo mujeres madres. A propósito que estamos en el Día de la Madre. Bueno, después vimos que el problema de la vivienda en la Hormiga estaba mezclado con el hacinamiento, con la cantidad de horas que tenemos que trabajar las familias, con los bajos sueldos, con la ausencia de espacios como plazas, canchas, donde los chicos y las chicas puedan jugar, hacer deporte. En el medio de la pandemia vimos la pobreza real que existe dentro de las casas de las poblaciones y comenzamos a alertar sobre la emergencia habitacional que estamos viviendo en este sector. El problema entonces tenía varias dimensiones sociales, pero también era un problema político, porque la gente sentía que no se le había considerado ni que tampoco se le estaba considerando. Descubrimos que la gran mayoría de nuestra gente no se sentía ciudadana de nada, ni sujeta de ningún derecho. No sentía y no sienten que tienen los derechos humanos que son universales, como recién estaba explicando Mari Carmen. Eso es una situación realmente preocupante. La gente en nuestra población no siente que tiene esos derechos humanos. En el 2021, entonces, formamos lo que llamamos al principio como una mesa de trabajo entre diferentes organizaciones sociales del sector, y alguien que estaba más despierto nos dijo, oye, ¿por qué no le ponen mesa de gobernanza? Eso está de moda ahora. Así que le pusimos mesa de gobernanza. Invitamos al municipio, al Serviu, a otras organizaciones, y a la gente que quisiera a conversar sobre el problema de vivienda de la Hormiga. Al principio a verlo, después a entenderlo. Después mis compañeras en realidad hicieron un gran trabajo y lograron sumar a varios actores más como Techo, Consolida, Déficit Cero, Crillón, entre otros y otras. Y obviamente el Ministerio de Vivienda. A fin del año pasado, del año que recién pasó entonces, después de un trabajo muy, muy grande con el actual Ministerio de Vivienda, logramos formar un plan para enfrentar la emergencia de este sector. Entonces vino alguien que estaba más despierto y nos dijo, oye, ¿por qué no le ponen plan Habitar? Porque eso está de moda ahora. Así que le pusimos plan Habitar la Hormiga. Le entregamos esta propuesta al ministro de Montes el 17 de diciembre. Son 25 medidas. La primera, soluciones para las familias sin casa, pero también el mejoramiento de juntas de vecinos, el retiro del asbesto tóxico, la recuperación de espacios públicos, la construcción de un nuevo centro de cuidado para las pobladoras. Miren, les cuento todo esto porque encuentro súper valioso que varios grupos de vecinos y vecinas se hayan podido reunir en cabildos para ir identificando lo que querían proponer a las autoridades. E insisto, en un ambiente de tanto individualismo, ¿no es cierto? Ya veremos si este plan se cumple o no se cumple. Pero lo más valioso de lo que quiero destacar es que por alguna razón el problema de vivienda le importa a la gente, y le importa mucho, le importa caleta, y la lleva a movilizarse en serio. Puede que sea por lo difícil que es acceder a una vivienda, o por lo importante que es para el desarrollo integral de una familia tener ese espacio privado, propio, o porque en Chile no tenemos ninguna seguridad social, ningún respaldo. Entonces conseguir una casa es una cosa muy significativa. Pero bueno, lo cierto es que el pueblo chileno sabe organizarse para luchar por la vivienda, y esto no es de ahora nomás, sino que es parte de nuestra historia. Hablamos de una historia que comenzó, por lo menos, a comienzos del siglo XX, hace más de 100 años. Así como en el pasado, también durante los últimos 20 años, la gente organizada ha influido mucho en las políticas habitacionales y ha ganado cosas que son realmente importantes. Se han producido cambios en leyes, se han inventado fondos y decretos. Todo esto para responder a la presión de los comités de las familias que no tienen casa o que viven en arriendo abusivo. Quisiera proponer algunos ejemplos de nuestra historia reciente para demostrar lo importante que ha sido cuando los pobladores y las pobladoras se organizan. Por ejemplo, en el año 97, se acordarán ustedes, se generó un gran escándalo en el interior del Ministerio de Vivienda. Vamos a sacar unos trapitos al sol. Tras las primeras lluvias que hubieron en el invierno de ese año, en una serie de conjuntos habitacionales se pasó el agua, especialmente en los construidos por la empresa Copeva de propiedad de la familia Pérez Lloma. Por esta razón se hicieron tristemente célebres las villas de Bajos de Mena en Puente Alto. Pronto se supo que el ministro de Vivienda de esa época había sido sobornado y había recibido, entre otras cositas, un caballo pura sangre del dueño de esta empresa.
se reveló también algo que era mucho más importante. Si bien en Chile se están construyendo muchas viviendas de forma masiva, mucho más que ahora incluso, eran de dudosa calidad. Las famosas viviendas de los años 90. En el 98 y en el 99, la crisis económica financiera internacional, que se acuerdan que fue conocida como la crisis asiática, golpeó especialmente a las familias pobres. No es casualidad que en esos años se consolidaron los campamentos El Boro, La Negra, La Pampa en Alto Hospicio, Parcela 11 y Los Aromos en Viña del Mar, que hubiese más tomas en La Chimba, o que en Santiago se produjera una ola de tomas de terreno, la ola de tomas de terreno más importante desde los años 80. Recordarán ustedes que en junio de 1999, en Peñalolén, casi 2.000 familias se tomaron un terreno y formaron el famoso campamento Peñalolén. La crisis económica también golpeó fuertemente a las familias que ya habían recibido beneficios habitacionales en los últimos años. Casi 230.000 familias tenían algún tipo de deuda con el Serviu hacia el año 2000. Porque también cabe recordarse que en estos momentos todavía se le exigía a las familias acceder a un crédito que les daba el Serviu. En el 2003, cuando era ministro Jaime Rabinet, el Serviu decidió ponerle una apretada a las familias a través de la empresa de cobranzas que se llamaba Inverca. Se le mandó miles de cartas a las poblaciones alertando a quienes estaban morosos por un posible remate de sus viviendas. Además, que muchos de los que están aquí se acordarán de lo que pasó hace más o menos 20 años. Después de esto, lo que vino fue el nacimiento de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales, el ANDA Chile. El ANDA inventó una nueva forma de protestar, que era colgarse en altura, ¿se acuerdan? Pero en realidad fue mucho más que eso. Fue la primera organización de pobladores que fue nacional desde que se acabó la dictadura. Logró reunir comités de casi todas las regiones del país, hicieron huelgas de hambre, se tomaron la Alameda, marcharon de Concepción a Santiago. ¿Qué ganó el ANDA? Condonación tras condonación. Mucha gente fue condonada, ¿no es cierto? Les digo todo esto porque la suma de todos estos problemas obligó al gobierno de Ricardo Lagos a aplicar lo que se llamó en su momento la nueva política habitacional. A mi juicio, en realidad, esta tuvo cosas malas también. Así pasa con los políticos, ¿no es cierto? Algunos de estos cambios fue que el Serviu dejó de construir, pero también dejó de dar créditos. Ahora, en estos años, en el 2003, ya el Serviu no dio más créditos y pasaron directamente a la banca privada. Nacieron entonces rápidamente los deudores de la banca privada. Todavía hay miles de familias que le den crédito usurero a los bancos. Pero nació también en estos años, justamente para atender las situaciones más complejas, como la toma de Peñalolén y la demanda de los deudores habitacionales, el Fondo Solidario para la Vivienda y el Programa de Vivienda Social Dinámica Sin Deuda. Esto yo creo que es clave. En este último año, como bien dice su nombre, se le dejó de pedir un crédito hipotecario a las familias beneficiarias, pero también se dio la posibilidad de generar proyectos más flexibles en que los comités podían participar en el diseño junto con entidades privadas. Sí, eso es cuando ahí nacen las famosas EGIs, ¿no es cierto?, que ahora se llaman EP. Después, cuando asumió Bachelet, en el 2006, nuevamente la presión de los deudores habitacionales y de los comités de allegados se hizo sentir. Fue tanto así que en el gobierno de Bachelet se logró un gran acuerdo para condonar a casi 150.000 familias, un gran triunfo de la ANDA Chile. En paralelo, también en el 2006, en Peñalolén hubieron nuevas tomas de terreno que fueron reprimidas en ese momento, que abrieron todo un debate público en que se le exigió al gobierno estudiar mecanismos para que las familias pudieran quedarse en sus comunas de origen y no ser expulsados al otro lado de la ciudad. Esto es súper importante porque empezó a tomar fuerza la idea de que no luchamos, ¿no es cierto?, como comités de vivienda, solo por un departamento que esté aislado en el aire, sino que luchamos por construir comunidades, barrios y ciudades. Se abre todo un debate desde el 2006 y de aquí en adelante por el derecho a la vivienda, pero también por el derecho a la ciudad. En menos de 6 meses después de estas tomas que hubieron en Peñalolén, el gobierno de ese momento, el gobierno de Bachelet, respondió creando el subsidio de localización dentro del Fondo Solidario. Se dieron herramientas a los comités para que buscaran terrenos y generaran proyectos, pero ahora con la posibilidad de comprar terrenos un poco más caros, bien localizados. Aunque en un primer momento, en el gobierno de Piñera 1, en el 2010, después del terremoto, intentaron desmontar el Fondo Solidario para la Vivienda, la presión de los movimientos como los Sin Tierra o la FENAPO, los comités de damnificados, entre muchos otros, no se lo permitieron, y no quedó otra que la consolidación del Fondo Solidario a través de su conversión en decreto. Yo creo que todos han escuchado esto, el famoso Decreto Supremo 49 del 2011. Desde esta fecha hasta este momento, las luchas por la vivienda en Chile han vivido una suerte de primavera. Quizás no sea algo muy lindo, porque si la gente lucha por
su derecho a la vivienda es porque no tiene vivienda, es porque hay una crisis. Pero lo cierto es que en los últimos 10 o 15 años han nacido organizaciones de vivienda en todas las regiones del país, y en algunas partes han alcanzado niveles de desarrollo muy importantes, como en el macrocampamento Los Arenalos en La Chimba, como varios campamentos de la Quinta Región, en Osorno, en la Araucanía, o como varios movimientos de pobladores y pobladoras en la región metropolitana. Se han aplicado, como muchos dirigentes sabrán, muchas reformas al DS-49, hasta la promulgación de la Ley de Integración Social y el Plan Habitacional de Emergencia recientemente. Como se acordarán también, esta ley fue presentada en el 2018 por el gobierno de Piñera II, y realmente era una ley mala. Buscaban concederle terrenos fiscales a las grandes inmobiliarias, entre otras cosas medias malas, digamos. Fue otra vez la presión del movimiento de pobladores la que votó la primera versión de esta ley y la que posibilitó que se hiciera una segunda y una tercera revisión, hasta quedar una ley que hoy día ha posibilitado que se esté aplicando el Plan Habitacional de Emergencia del gobierno del presidente Boric. Bueno, lo que he intentado decir hasta aquí es que cuando los pobladores y las pobladoras son capaces de plantearse objetivos y organizarse para cumplirlos, se transforman en una fuerza social que es muy importante. Tanto así que ha obligado a diversos cambios en las políticas habitacionales. Entonces, cuando nos digan que no se puede, puta, sí se puede, porque las cosas se pueden cambiar cuando son para mejor. Solo quiero terminar diciendo que creo que hoy tenemos dos alarmas que son muy importantes sobre los avances que había tenido este movimiento en relación a las políticas habitacionales. Como dirigentes y dirigentes desde acá de Peñarolén, estamos súper alarmados por este proyecto de ley que se está legislando, que se ha llamado Ley Antitomas, que busca ponerle pena de cárcel a quienes participen en tomas de terreno en un momento en que, según el último catastro de techo, hay más de 1000 tomas de terreno. Lo segundo, y con esto sí quiero concluir, es que hay una amenaza, amigos y amigas, entre quienes van a escribir la nueva Constitución y el derecho a la vivienda. Quienes van a escribir mayoritariamente la nueva Constitución, según las elecciones del domingo, defienden la idea de que la vivienda es un bien de consumo y no un derecho social. Si tienen éxito en su misión, apenas logren hacerse del gobierno, desmontarán el plan de emergencia, las políticas de adquisición de terrenos y el Fondo Solidario para la Vivienda, que es resultado de la lucha de los pobladores en los últimos 20 años. Tenemos que defender el Ministerio de Vivienda y debemos defender el Fondo Solidario para la vivienda, el derecho a la vivienda sin deuda. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Es importante tenerla fresca la memoria y la historia, la historicidad de los hechos. Mari Carmen decía que en el fondo los derechos van cambiando en el tiempo. Se fue hasta los 10 mandamientos, pasó por la Revolución Francesa, y hoy estamos hablando hasta de derechos de conservar el medio ambiente. Es decir, en el tiempo los paradigmas, las necesidades y los requerimientos van cambiando. Y también la experiencia que señala Santiago indica que hay distintas formas de participar, hay distintos momentos y instancias, porque hasta mesa de gobernanza, con quienes en un momento no estaban de acuerdo y logran establecer un espacio democrático para ponerse de acuerdo desde las necesidades detectadas por la propia comunidad. Otro punto que me parece relevante es que esta experiencia demuestra que la gente no solo, aunque efectivamente la gente necesita y quiere las llaves de su casa, quiere casa y quiere las llaves de su casa, quiere también un espacio común, un entorno urbano amigable, donde se pueda vivir con calidad de vida, sin desconfianza y con dignidad. Y eso es precisamente el derecho a la ciudad. Ese punto es muy importante porque también conecta con lo que decía Mari Carmen, esta aparente disociación entre lo privado y lo público. No, hay intereses, todos sabemos que necesitamos de otros para poder reproducirnos en la vida importante. Me surge una pregunta de las dos presentaciones antes de darles la palabra. ¿Los derechos humanos se demandan, se negocian, se conquistan, se dictan de arriba para abajo, o alguien tiene que, o alguienes tienen que hacerlo notar, hacer ver que hay una brecha, hay una desigualdad, hay una injusticia, qué sé yo, y que requiere ser considerada en nombre de
derechos humanos para todos por igual en la legislación. Lo dejo ahí y ustedes ya deben haber hecho algunas intervenciones en el chat. Bien, la verdad, no hay muchas preguntas directamente a las presentaciones en el chat, pero quería, bueno, saludarles a todos, a todas, y podría destacar algunas cositas, más que nada agradecimientos por las presentaciones, por ambas presentaciones. Alguien, Marcia Torrejón, habla sobre la presentación de Santiago, dice: los aplaudo, lo pensaron, se organizaron y lo están logrando. También alguien comenta que claro y testimonial lo que compartió Santiago, como la mesa de trabajo da cuenta de la organización y la movilización por un bien común. Quizás ahora se empieza a animar un poquito más el chat. Hay un par de consultas más concretas que preguntan, por una parte, en relación al caso de Lo Hermida, ¿cómo se constituye? Dice si las personalidades jurídicas de comités de vivienda son de 165 personas máximas. Ahí habría que aclarar quizá algún tema de el tipo de organización o de agrupación. Y alguien también pregunta un poco más relacionado quizás sobre el tema, dice si Santiago todavía opina de que las viviendas no deben ser propias. Esto ha sido parte del debate también en relación a lo constitucional y el derecho a la vivienda, ¿no? Esas son las intervenciones más destacadas que alcancé a registrar. Y hay otra que me parece destacable por el tipo de participante, dice Paulina Castro, paciente oncológica, presidenta de la agrupación Abrazar la Vida por un Día Más, que son pacientes, familiares y amigos de la unidad de oncología del Hospital Clínico Herminda Martín Chillán. Dice: gracias Santiago por contar su experiencia. Qué interesante la agrupación, porque da cuenta de que estos temas son transversales también a distintas agrupaciones, los temas del derecho a la vivienda y la ciudad. Eso podría destacar por ahora. Compañera, ¿puedo hacer una pregunta nomás? Quizás, Santiago, han habido varios comentarios referidos a tu presentación. Si pudieras, a su vez, tú comentarlas o añadir algo que te haya quedado en el tintero. Sí, quisiera partir por, bueno, nuevamente agradecer la oportunidad. Me parece súper entretenido el espacio y me siento como muy motivado de estar aquí. Sobre la pregunta que hizo usted, Patricia, los derechos universales, ¿qué son? ¿Se decretan? ¿Se consiguen? ¿Se negocian? Yo lo que opino es que los derechos humanos son históricos. Es decir, que puede haber momentos en que los derechos humanos estén más garantizados, como pueden haber momentos de retrocesos en que los derechos humanos sean menos garantizados. Por eso estoy tan preocupado por los resultados de las elecciones del domingo, porque creo que puede haber un retroceso en materia de los derechos, por ejemplo, de las mujeres en el nuevo texto constitucional o en un eventual gobierno que sea regresivo en materia de derechos sociales. Eso es muy preocupante y demuestra que se puede avanzar y acceder. Me parece que es interesante relevar eso. Y respecto a las preguntas, bueno, nosotros en realidad somos una coordinadora de comités que nos hemos encontrado en el camino, por decirlo de alguna manera, y que nos hemos ido juntando. Entonces, no es que tengamos una sola PJ, sino que son varias PJ y diferentes tipos de organizaciones sociales, no solo comités de vivienda los que nos hemos reunido en este proceso en La Hormiga. Y no le quiero hacer el quite, pero la pregunta acerca respecto al por qué hablamos del derecho a la vivienda digna y no al derecho a la vivienda propia, es porque nosotros consideramos que el Fondo Solidario para la Vivienda debe ser fortalecido y que deben construirse muchas más viviendas propias para las familias de nuestras poblaciones, para nuestros comités de vivienda, y que se deben apurar las soluciones para los comités de vivienda, pero al mismo tiempo creemos que se deben diversificar las soluciones habitacionales y que se deben patrocinar, por ejemplo, las alternativas de arriendo, sobre todo, por ejemplo, para familias migrantes o para familias jóvenes,
una cosa no quita la otra, digamos. Lo importante es que se construyan más viviendas, pero con altos estándares de calidad y que estén asociadas, ¿no es cierto?, a las comunidades. Mari Pero Carmen. Santiago, hola, disculpa. La mano, por eso Ya, estoy manifestando la seguida, ¿cómo está? Mari Carmen. Mari Carmen Tapia tiene la palabra, por favor. Bueno, lo que quería era respecto a esta pregunta que hace Patricia, si los derechos se dictan, se negocian, se decretan. Yo no alcancé a anotar todos los verbos que dijo como Santiago fueron aplicados. Pero sí me quedé con la palabra de negocian, y los derechos no se negocian. Los derechos son de cada uno de nosotros inalienables. Ni nos los pueden quitar, ni los podemos entregar bajo ninguna situación. Entonces hay que tener mucho cuidado, como decía Santiago, de cómo van a manipular distintos procesos, distintas definiciones, ¿no? Efectivamente, uno puede decir que hay una garantía de derechos y luego que ese ejercicio verdadero, la palabra es ejercer los derechos y exigir los derechos, porque ya están y forman parte de las características que definimos como Estado. Ya hace muchos años en Chile, creo que finalmente lo de derechos humanos se firma ya el PIDESC en el año 66. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Y lo otro importante de considerar es que los derechos son universales. A ver si pueden, por favor, silenciar los micrófonos, si no nos cruzamos. Pero lo más importante es que son universales, inalienables e indivisibles. También no pueden hacer jugar malas pasadas diciendo que entonces si damos el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad, o el derecho a la salud, o usted quiere el derecho a la protección cuando sea mayor. No, no, no. Los derechos son todos un sistema de derechos. ¿Por qué? Porque todos ellos son necesarios para que las personas puedan vivir dignamente, y no solo dignamente, sino que puedan desarrollarse en su máximo potencial. Entonces, atención también con el juego que va a haber de elija entre estos derechos o este derecho es más importante. No, los derechos humanos son indivisibles, es parte de las características que los definen, y ningún derecho puede ser sustraído en nombre de otro derecho. Muchas gracias, Mari Carmen. Ale, no sé si hay algunas otras comentarios en el chat. Hola, sí, bueno, la verdad es que han llegado ya, ahora sí es una oleada de Excelente. comentarios, así que no alcanzo ni siquiera a hacer una lectura y una síntesis. Hay una consulta, dice, para Mari Carmen, ¿qué ejemplos de casas de vivienda pública existen hoy en día en Chile? Hay, bueno, saludos desde Queule, dice, en la Araucanía, la localidad crece y crece y sin alcantarillados. Prácticamente cero inversión en bien de la comunidad, dice. Alto Hospicio vive una realidad diferente hoy, se agradecen las presentaciones. Hay alguien que dice, pone el tema del suelo, dice, si es posible llegar a una definición de suelo por parte del panel o un acercamiento al concepto de suelo. Dicen, alguien, un comité de Las Condes, dice que ahí en Las Condes también hay pobreza encubierta y que se les hace bien difícil. Hay asuntos relacionados con el registro. ¿Perdón? Es que no me parece levantar la mano, entonces hace rato quería complementar, pero... Ya, es que todavía no se está dando la palabra, se está participando solo por chat. Bueno. Hay temas como preguntas relacionadas con conflictos de las postulaciones, el registro social de hogares, el rol de los municipios. Sí. Ya, bueno, hay temas relacionados, bueno, con el sistema de postulación, los conflictos que hay con los registros de fichas sociales, el rol de los municipios. Y bueno, hay comentarios, no sé si alcanzo como a leer realmente, quizás
podemos hacer una lectura ya finalizada la sesión, quizás dejar ver si podemos responder algunas cosas más específicas posterior para aprovechar este momento de interacción. Les agradecemos mucho las sugerencias y los comentarios, lo vamos a tomar en cuenta. Esta vez tenemos más del doble de participantes que en el ciclo pasado, así que esto nos ha pasado un poquito la cuenta. Lo vamos a ver y resolver para que todos nos sintamos gratos en este espacio. ¿Sí? Mari Carmen. Y luego, me acuerdo que la vez pasada también quedó abierto como se querían hacer consultas que también se podían responder después, incluso de escribir a las personas. Sí, eso lo tenemos como anuncio para después. Bueno, hicieron hartas preguntas complicadas, pero tomé nota de las que yo puedo contestar un poquito, tratando de responder toda la vez. Es que piden ejemplos de vivienda pública. Hay dos casos de viviendas que son municipales, que esto se responde también con el rol de los municipios, y una es en Recoleta, municipios en Recoleta, en Santiago, y también en Santiago Centro han sido las primeras ya en el gobierno de Bachelet II, y luego han podido sobreportado. Bueno, son estos dos ejemplos, pero también se está pensando, y de hecho se ha comprado el primer edificio para arriendo público también a través del plan de emergencia. Es algo que va a partir porque se necesita una serie de condiciones y además eso es un programa de alguna manera que comienza, porque justamente todavía vamos a estar en una relación de los programas tradicionales de vivienda, ¿no? Como el que se han mencionado anteriormente, pero también estos son nuevos programas en un porcentaje mucho más pequeño, pero que creemos que también pueden ir avanzando. Y el rol de los municipios, que alguien preguntaba, es fundamental. En otros países que existen bancos de vivienda pública fuertes, son los municipios quienes gestionan, quienes construyen y quienes definen qué personas y dónde se va a localizar estas viviendas y barrios. Por lo tanto, hay que avanzar y hay que presionar a nuestros gobiernos locales para que vayan adquiriendo estas capacidades. Es cierto que con el sistema que hoy día tenemos de centralismo y de poder hacer eficiente que bajen las inversiones hasta los gobiernos locales, que se llama gobiernos locales, son los más cercanos, son los municipios, nos falta un tiempo, pero hay que avanzar. Por eso es tan importante experiencias cuando existen municipios con comunidades fuertemente organizadas, porque también va obligando a los municipios a contar con capacidades que les permita avanzar y ser los pilotos en estas tipos de viviendas, ¿sí? Hay mucha preocupación también porque no siempre los municipios tienen las capacidades de recoger estos proyectos nuevos, pero igual que los derechos, también que hay que exigir a los municipios que vayan asumiendo estos nuevos retos. En términos del suelo, ¿qué es el suelo? Me queda la duda por la palabra misma, pero el suelo se refiere a que la vivienda no flota en el aire, sino que efectivamente está en el suelo, en el piso. Pero cuando hablamos de suelo o bancos de suelo, tiene que ver que hay espacios, terrenos, ¿no? Hablamos terrenos, quizás es más fácil, terrenos para que se pueda construir vivienda y no que sea un terreno en cualquier lugar, como el ejemplo que se da anteriormente en la periferia, sino terrenos en áreas bien localizadas, con acceso a transporte, a servicios públicos, al trabajo, a la educación. Y por lo tanto, cuando quiere una definición de suelo, lo que se hace a modo constitucional, que luego eso permite una serie de legislación específica, es que se define el suelo como un bien de interés social. Por lo tanto, debe estar delimitado su uso y asegurar el uso, dependiendo de los países, para porcentajes de vivienda de personas de bajos ingresos, y también entender que el suelo no es ilimitado, porque no podemos vivir sobre el agua o vivir donde son zonas de tsunami o donde está la cordillera. Tenemos que el suelo no es un bien infinito, sino que es un bien que debemos cuidar y generar las inversiones como Estado y la planificación de manera que podamos usar lo mejor posible, porque hay que guardar espacio para vivir como ciudad, pero también para la producción de alimentos y también para que la naturaleza pueda tener sus propios ciclos. Por lo tanto, el suelo se define también como un derecho o como parte de una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos, dependiendo de la legislación y del país en que se discuten. Bien. Santiago.
Bueno, aprovecho de saludar a la Sandrita y ahí a la Marilyn, que son grandes dirigentes que las veo ahí opinando en el chat. Yo quiero tomarme sobre lo del suelo porque me parece súper importante. Yo creo que, bueno, un poco dice la historia, ¿no es cierto?, que en el año 78 la dictadura definió que el suelo urbano no era un bien escaso, que había mucho suelo urbano y liberalizaron el suelo. Eso permitió que se vendiera el suelo público muy, muy barato, digamos, y que las empresas compraran suelo rápidamente, y después, unos años después dijeron, no, estamos equivocados, el suelo sí es un bien escaso, pero ya era demasiado tarde y se había aplicado una reforma muy importante a los planos de diseño urbano de nuestra ciudad y que hasta el día de hoy condiciona en dónde viven los pobres y en dónde viven los ricos. Es así de importante la definición del suelo. En nuestra interpretación, uno de los principales problemas que existen en Chile, o uno de los grandes motivos que tiene la crisis de la vivienda, es que no se regula el suelo en nuestro país. No existen instrumentos constitucionales para regular el valor del suelo. Entonces, los dirigentes, por ejemplo, están opinando en La Reina, es muy caro el suelo, he visto que en Renca está carísimo, en todas partes está muy, muy caro el suelo, y constitucionalmente el Estado chileno no puede regular el valor del suelo. Entonces, es muy importante que se regule el mercado de suelos, porque si no los empresarios finalmente hacen lo que quieren. Y en momentos de crisis aprovechan de especular, y entonces, por mucho que se aumente la glosa 11, la glosa 10, si el valor del suelo sigue aumentando infinitamente, los presupuestos del ministerio no dan abasto. Entonces, por eso es tan importante que se construyan viviendas públicas, porque además de lo que ha dicho Mari Carmen, la vivienda pública permite controlar el valor de los arriendos. Cuando ustedes tienen viviendas, o sea, una cantidad importante de viviendas públicas, eso permite exponer un estándar de cuánto vale un arriendo, y se podría controlar el problema que tenemos en las poblaciones, ¿no es cierto?, que por una pieza toda charcha te están cobrando 250 lucas, yo estoy seguro que eso no es solo en Peñalolén, eso es en todas partes, porque aquí todo el mundo cobra lo que quiere y hace lo que quiere, y eso no es normal, en otros países no es así, en países de América Latina y de Europa. Entonces, de repente, por eso es tan importante que se abra la discusión sobre el derecho a la vivienda. Muchas gracias, Santiago. Efectivamente, este tema del suelo es muy resbaladizo, engañoso. Vamos a pasar a dar la palabra. La primera persona que levantó la mano fue Elizabeth, después Emilio, después Verónica, después Carla, después Gustavo. Elizabeth, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Y Ay, qué bueno. Buenas tardes a todos y a todos. Ya. Adelante. La verdad de las cosas que yo estuve haciendo un poquito de tarea hoy día con respecto a este inicio de curso, volví a estudiar, pero bueno, dentro de todo lo que se está, dentro de la planificación de todo lo que va a ser este ciclo, claro, obviamente tenemos varias dificultades hoy día y lo peor es que se nos complica aún más el poder llevar a cabo y cumplir la meta de nuestro gobierno hoy día con el tema del plan de emergencia dado a las últimas elecciones recién pasadas. ¿Ya? Si bien estábamos complicados, y aquí se ha nombrado mucho lo que son los municipios muchas veces juegan papeles fundamentales dentro de las organizaciones sociales que tienen que ver con los temas habitacionales, pero no podemos negar y dejar de obviamente, decir que hay muchos municipios que hoy día, así como dentro del mismo sistema de Servio, del departamento de Servio, tenemos mucha gente que en vez de apoyar y favorecer a los comités de vivienda ponen tranca tras tranca para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Bueno, a todo esto, perdón, mi nombre es Elizabeth López, soy coordinadora en Villa Alemana de la Defensoría de la Vivienda Buen Habitar. Estamos acá con un megaproyecto de casi 600 familias, en un terreno que se estaban hablando del suelo, del cual nosotros obviamente vamos a tener que hacerle cambio de uso de suelo porque está mitad para habitacional y mitad de industrial. ¿Ya? El sector donde va a ser, que pretende llevar a cabo el proyecto es un sector, ya hoy día no es rural, porque tenemos negocio, tenemos la locomoción a la puerta del mismo sector y todo el tema, pero estaban destinados como terrenos industriales, muchos de los de acá de Villa Alemana, ¿ya? De lo cual igual obviamente se nos hace muy complejo poder trabajar con el tema del uso, el cambio de uso de suelo dentro de lo que es el municipio del MOC,
Esperemos hoy día encontrarnos con la ayuda y la cooperación del Serviu, MIMBU, también con la Seremía, contar con las seremías de vivienda en distintas regiones del país para lograr fortalecer, donde mismo los tenía. Perdón, lo que pasa es que estoy con el hombre. Entonces, claro, o sea... Elizabeth, ¿puedes ir redondeando tu intervención para dar otras palabras, que está larga la lista? Por favor. Sí, voy a avanzar, tío. O sea, mis puntos principales son que hoy día necesitamos que tanto los municipios, así como Serviu, Seremi de Vivienda, también se pongan a jugar el mismo rol que estamos jugando los dirigentes sociales habitacionales, ¿ya? Por otro lado, obviamente que discrepo ahí con la negociación de nuestros derechos. Nuestros derechos parten del momento en que nos fecundaron. De ahí no se pueden transar bajo ningún punto. Concuerdo ahí con la ahí, no sé cómo se llama, la de polerita azul, chaleco oscuro. También. Y lo último, que es lo que más me interesa, que se vea también dentro de todo este proceso, es que veamos de qué manera se trabajan los cambios de uso de suelo, que es súper importante que nosotros los dirigentes también lo aprendamos a manejar y a conllevar para poder llegar más prontamente a las soluciones habitacionales en nuestros sectores. Eso. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Vamos a recordar, a informar, a decirles que necesitamos intervenciones de no más de 2 minutos, 2 minutos y medio para poder dar la palabra. Comprenderán que la cantidad de participantes nos pone una restricción en ese sentido. Le toca a Emilio Valencia. Hola, buenas noches. Emilio Valencia por acá. Yo soy dirigente de 274 familias del proyecto Los Portales de Buin. Hemos estado bien mediáticamente al tapete este último tiempo. Estamos esperando el tema de nuestras casas hace 4 años. Ya, ahora anoté acá los puntos bien importantes para hacer a favor del tiempo, que se habla mucho el tema de los arriendos por parte, ¿cierto?, de las compras que haga el ministerio versus el derecho a la casa propia. Yo creo que ahí hay una delgada línea que separa el tema, porque ya arrendar toda la vida no es lo mismo, ¿cierto?, que tener el beneficio y la facilidad de comprar la casa propia, sabiendo todo lo que conlleva. También la ayuda que presta el municipio versus lo que puede o no puede hacer un director de obras o una dirección de obras municipales, las facultades que tiene y lo que no puede hacer, y también qué es la norma, en este caso en el Ministerio de Vivienda. Yo he estado, por ejemplo, con el señor Monta en reuniones. Ellos dicen que no norman a las directoras de obras o a las direcciones de obras municipales, pero por normativa, ¿cierto?, sí lo pueden hacer, porque dependen del alcalde, pero el alcalde no lo puede instruir. Por lo tanto, ahí tenemos varias temáticas complicadas. O sea, arriendo versus casa propia, la facultad de un director de obra a través del municipio y lo que el Ministerio de Vivienda está facultado o no facultado para hacer. Esos son los puntos como relevantes, digamos, al proyecto que yo represento acá en la comuna de Buin. Muchísimas gracias, Emilio. Buena síntesis, buenos puntos. Verónica Aliaga. Verónica. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, agradecer la invitación. La verdad, es súper grato que ustedes como ministerio se estén preocupando de capacitarnos a los dirigentes sociales sobre toda la problemática de la vivienda, porque por lo general es casi cultivo aquí, que cada uno va aprendiendo en el camino, así que agradecida infinitamente del taller. Yo comparto todo con Mari Carmen y Santiago, pero tengo unos temas que, siendo dirigente de la Florida por años, tengo temas que creo que están al debe de parte de levantar iniciativas, y si el ministerio necesita de nuestro apoyo, yo creo que todos los dirigentes que estamos hoy día aquí conectados podemos ser una masa como para generar cambios en las políticas o la normativa que hay. Y uno de los temas que más me preocupa, por ser de la Florida, es cuando definitivamente se aplica la descentralización, porque ya Santiago no da más. La Florida sufre año a año en los inviernos por los temas de la precordillera, que nosotros ya cumplimos bastantes años de la aluvión, por tanto nos preocupa.
¿de qué manera podría el ministerio motivar de que a lo mejor familias que decidan no seguir aquí en Santiago pudieran postular y se les asegurara subsidios, pero en algunas de las regiones, porque hay varios de las regiones se vienen a Santiago porque dicen que acá hay más trabajo, entonces ver esa combinación, porque es increíble que Chile es un país tan largo, tiene tanto territorio y hay mucho territorio desocupado, que no está en este minuto. Entonces yo creo que podríamos hacer. Lo otro, ¿qué hacemos con las modificaciones a los planos reguladores? En la Florida está ocurriendo ese trabajo, cuando ya en la Florida es carísimo el terreno. Al modificarse el plano regulador, quienes van a poder comprar son solamente las inmobiliarias. El Servio le va a ser imposible construir viviendas sociales en nuestras comunas. Y además con un municipio donde el alcalde vendió todos los terrenos municipales que teníamos disponibles, tanto que hoy día no tenemos ni siquiera edificio consistorial. Entonces, ¿quién regula eso? Y reitero, disponible para, así como Santiago, generar movimiento. Yo participo acá en otros programas que tienen que ver con el mejoramiento de las viviendas, porque ya tienen muchos años, el retiro de asbesto y esos temas. Pero disponible para esas acciones y a ver si me pueden ayudar y orientar cómo apoyar en estas consultas que les acabo de hacer. Verónica, muchas gracias, muy amable. Estamos grabando, así que nosotros vamos a hacer cargo de comentar los puntos que ustedes han propuesto, que están proponiendo. Carla Cáceres. Ahora mano, pero está en la lista. Si no, Gustavo Riz. Hola, buenas tardes, soy de San José de la Mariquina, soy dirigente de un comité de vivienda y la consulta es más o menos igual que la de don Emilio Valencia. ¿Por qué don Santiago habla que no será casa propia y dar más opciones de arriendo? Esa es mi consulta. Gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias. Gustavo. Rifo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me tocaba, ¿cierto? Sí, Gustavo. Ya, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy dirigente social, soy presidente de una junta de vecinos de la unidad vecinal 24A de la Florida. Y mis preguntas son las siguientes. Lo que pasa es que yo represento principalmente a familias donde le otorgaron vivienda en el año 1988 aproximadamente. Que son viviendas donde no se hizo una planificación en la cual iban a vivir humanos. Entonces ahora tenemos muchos problemas porque hay que reparar las viviendas, hay que mejorarlas, qué sé yo. Y también hoy en día han cambiado mucho el uso solo de lugares. Por ejemplo, hay lugares que yo voy a la dirección de obra y veo el plano y me sale que era área verde, pero si vemos la realidad no hay ningún árbol y los vecinos ocupan eso para estacionarse. Entonces, y otra cosa también, si ustedes como ministerios podrán hacer y también a la vez protegernos a los dirigentes, porque yo desde que empecé a asumir como dirigente, empecé como a trabajar y también luchar para que los vecinos pudiesen exigir sus derechos, pero también he visto mi vida arriesgada, porque en Chile siempre ha imperado la ley del más fuerte, de no sé qué, o sea, como la ley de la selva principalmente. Entonces, cuando uno va y le pone un límite a esos vecinos que no pueden actuar de esa manera porque hay una ley que da los derechos humanos, entonces uno igual ve como su vida y su integridad física, sobre todo, en peligro. Entonces, esas son como las cosas. Igual como decía la Verónica, si nosotros los dirigentes pudiésemos participar de una forma más activa en cuanto a qué es lo que sucede en nuestros territorios, en cuanto al tema del uso de suelo, por el hecho de que la vivienda en la cual nosotros estamos son muy antiguas, entonces han cambiado las necesidades de los vecinos y también una protección hacia los dirigentes, y que los dirigentes tengamos más participación de cómo queremos que sean nuestros barrios, no que venga alguien de afuera a decirnos lo que hay, tiene que ir y lo que no tiene que ir, porque ellos no viven ahí, entonces no saben esa realidad. Eso, y muchas gracias por la instancia y por esta invitación de poder compartir con todos. Muchas gracias, Gustavo, y qué bueno que desde las juntas de vecinos estén preocupados por estas otras problemáticas específicas de vivienda, de uso del suelo, de diseño, etcétera. Y respecto a las juntas de vecinos, hay un tema pendiente ahí de aumentar y modificar las atribuciones para que tengan más capacidad de interlocución más simétrica con la autoridad local. Tomás, diseño. Tomás. Hola, aquí de Servicio País Colañé. ¿Se escucha? Sí.
Tomás. Ya. Yo tengo una consulta y a la vez un poco una crítica, que en la actualidad gran parte de la política pública se gestiona por medio de criterios fundamentalmente económicos y materiales, como por ejemplo el registro social de hogares. Lo cual, a mi parecer, deja entrever que los grupos asociados a pobreza y quienes finalmente se ven beneficiados son segmentados mediante una pobreza unidimensional. En ese sentido, el programa de emergencia habitacional, ¿cómo aborda a la diversidad de grupos asociados, en particular sobre comunidades con otros tipos de pobreza, como son, por ejemplo, los territorios rurales, las comunidades pequeñas o las localidades que se encuentran fuera de los radios urbanos importantes? Eso. Gracias, Tomás, muy interesante. Sí, en zonas de ruralidad la pregunta es muy pertinente y en varios lugares hemos escuchado las mismas críticas hacia el instrumento del registro social de hogares porque es injusto con muchas de las familias que se ven afectadas en su derecho al acceso a la vivienda. Jennifer Santibáñez. Mayoritariamente sobre la presentación que María Carmen, yo soy de Puente Alto, estamos recién iniciando un comité que es en cuanto a lo que me he fijado cuando se han realizado comités y han entregado vivienda, el tema de la locomoción, que muchas veces, claro, entregan las viviendas pero después no hay locomoción. Entonces, ¿cómo eso, como comité que estamos iniciando en este caso, podemos después abordarlo? Para que cuando tengamos la oportunidad y nos entreguen nuestras viviendas, no quedar excluidos de la locomoción. Que no es en varios casos se ha dado. Lo he visto con muchos cercanos. Esa es mi pregunta. Es increíble que llegue la vivienda y después llegue la salud, la educación, la conectividad, cuando una vivienda, un barrio, todo un entorno debería llegar acompañado de todo eso, si es solamente cuestión de coordinar. No es que los ministerios no tengan presupuesto, es simplemente una cosa de coordinar. Entonces, volverá a aparecer este tema y volveremos en las instancias que nos corresponde estar, introducirlo para llamar al orden, a la atención, digamos, del Estado, a que sea más eficiente en esa dirección. Hay un invitado que no tiene nombre. Hanna Pino. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Buenas tardes, yo soy Hanna Pino, asistente social desde la comuna de Colina. ¿Tienes cámara, Ana? Ah, sí, sí tienes cámara. Perfecto. Sí. Tengo algunas consultas. Bueno, yo trabajo asesorando respecto a viviendas, subsidios habitacionales, toda el área que estamos tocando. Y tengo muchos casos que me preguntan respecto a los subsidios en sí. Me sumo a los colegas que han dicho, compañeros, el tema de que la movilización es una falencia que debería llegar todos juntos y lo quiero reiterar porque me pareció muy buen punto. Y lo otro es que efectivamente hay muchas familias que postulan al DS49 que están asociadas a vulnerabilidad. No todas alcanzan porque se entiende que por cada región hay cierta cantidad de cupos con el factor de puntaje corte. Sin embargo, hay una duda. Yo sé que los subsidios que estamos viendo ahora y que están acá están pensados no para dar una vivienda gratuita, sino que para aportar. Pero en esta perspectiva de vulnerabilidad, donde queda por decirlo de alguna forma, una brecha, que es como yo la explico, donde las familias no tienen de dónde sacar para pagar esa brecha, no hay una política pública que se esté implementando ahora ya para apoyarlo, porque por ejemplo en un DS49 ni siquiera las familias pueden acceder a un crédito hipotecario, partamos desde esa base, porque el registro social de hogares los corta, ¿se entiende? Entonces yo quiero saber si con estos diálogos que vamos a tener, vamos a poder quizás dejar esto de las familias vulnerables y integrar una política pública que sea más completa, que no solamente le diga a la familia tenemos cierta UF, usted arréglaselas como pueda,
teniendo en consideración que se viene con el decreto 1440, nuevo que yo lo he visto, van a aumentar las UF. Sin embargo, igual va a quedar una brecha, porque las casas, claro, aumenta la UF, el beneficio y todo, pero las casas están carísimas. Entonces sigue quedando esta brecha donde a las familias más vulnerables se les hace imposible juntar este ahorro para tener una vivienda propia. Yo quería decirles, ¿hay algo pensado o podría salir de estos diálogos algún proyecto, algún apoyo para que estas familias no queden en el aire? Que no se les diga, hiciste todo bien, postulaste, tuviste tu ahorro, factor de puntaje y todo, pero quedan fuera porque no tienen cómo pagar esta brecha. ¿Podemos hacer eso? ¿Se puede tomar en consideración? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Hanna. Vamos a transmitir esto. No hemos escuchado de que haya una solución en el sentido que tú estás señalando. Más bien hemos escuchado que no hay vivienda gratuita en ningún lado del mundo. Siempre hay algo de aporte propio, pero entiendo perfectamente la condición de vulnerabilidad que tú señalas. Déjanos conversarlo y te vamos a escribir respecto a esta situación concreta que tú planteas. Quiero aprovechar para decirles que ya en el chat nuestra colega Alejandra ha puesto un link que es el formulario de evaluación de la sesión de hoy día, que les agradeceremos mucho. Ingresen y lo puedan contestar, que es parte de los requisitos y que nos va a ayudar para conocer la opinión de ustedes y seguir mejorando progresivamente. Y Elizabeth Vázquez de la comuna de Codegua, dirigente social vecinal del Comité San José, el bullado Comité San José. Nosotros actualmente ya tenemos nuestras viviendas, pero seguimos peleando por los otros vecinos, que acá hay mucha falencia de vivienda aún. Mi pregunta referente al tema de las municipalidades. Nosotros tuvimos una gran lucha con el tema de las municipalidades por la falta de información que tienen estas, porque se forman entidades patrocinantes, de las cuales lo único que conseguimos en el camino es que se vaya sacando gente que realmente necesita la vivienda y se vaya metiendo a los amigos de. Y eso lo vimos a lo largo del tiempo de lo que fue sucediendo en nuestro caso. ¿Cómo el gobierno, yo lo conversé con el Ceremi acá de la Sexta Región, que cómo se puede intervenir en esa parte para que se capaciten a la gente que está a cargo de vivienda en las municipalidades, para que haya una mejor proyección en el sentido de la vivienda hacia a los mismos vecinos de la comuna? Para ustedes, mi pregunta. Hola. Mi consulta es la siguiente. Estamos hablando de los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos yo tengo entendido que es para todos, ¿ya? Es para todos, sin excepción, porque los derechos humanos hoy día lo está dividiendo el país. Tanto tenemos la división entre los civiles y los uniformados, y los uniformados también son para los derechos humanos. Mi pregunta es lo siguiente: ¿qué pasa con la ficha de protección con los adultos mayores? Para los mejoramientos de las viviendas, para lo mejor, todo lo que hemos hecho nosotros aquí en nuestra villa. Yo soy un dirigente de acá de Maipú, y hemos hecho harto mejoramiento de vivienda, de los techos y todo esto. Pero los adultos mayores, ¿cómo lo podemos solucionárselo a ellos para que no puedan tener un ahorro previo o algo por el estilo, o ayudarlo en algo para que sus casitas sean mejoradas el 100%? Gracias. Esa sería Muchas gracias. mi pequeña petición. Tendré ocho, pero después de la... Disculpe que se los diga, pero de los derechos humanos tenemos que hablarlo muy seriamente. Sí. Muchas gracias, señorita. Estoy de acuerdo. A ustedes. Bueno, vamos a cerrar y pedirles que hayan contestado el formulario, y si no, el día de mañana nos escriban a territoriociudadano@minbu.cl para poder mandárselo nosotros y que ustedes puedan llenarlo para verificar la asistencia y conocer sobre todo las opiniones que tienen ustedes de esta primera sesión y poder retroalimentarnos para alguna mejora. Sí. Mari Carmen. Quería pedir un minuto de cierre de Santiago y yo, porque tantos temas que salieron, quiero como que dejar una sensación importante. Cuando escucho todas sus demandas, la verdad es que estando en el lugar que estoy, uno siente mucha vergüenza de lo que el Estado ha hecho.
y estamos trabajando un grupo de personas muy fuertemente, pero esto no es suficiente. O sea, yo estoy en este momento trabajando en el Estado por una acción política que llevó a una decisión de que un gobierno determinado entrara al ministerio. Y lo mismo todos los que estamos aquí. Nosotros somos parte de ese ejemplo de la incidencia política que tiene la ciudadanía en quienes toman las decisiones. Y estamos escuchando, queremos aprender y estamos haciendo un enorme esfuerzo desde aquí dentro en poder acercarnos y en poder cerrar estas brechas que para nosotros no es natural, sino que es una injusticia. Y entendemos que hay muchos instrumentos, todo lo que se ha mencionado, tienen que ver con el Estado, el rol subsidiario que le han dado al Estado, justamente porque los derechos los han convertido en un bien y no en un derecho de las personas, y el mismo Estado se le ha quitado las fuerzas de actuar de manera estructural, como planteaba anteriormente el colega de Ecuador. Ellos cuentan con una constitución que les permitió generar una ley, y la voluntad política y la voluntad de la ciudadanía va generando y haciendo reales esos ejercicios. Por lo tanto, sabemos cómo hacerlo y estamos conscientes de la enorme injusticia que existe, pero necesitamos de una fuerza política real que permita al Estado asegurar y garantizar los derechos de las personas, entre ellas la vivienda digna, pero también el trabajo digno, de manera que cada uno pueda vivir con autonomía y jubilación y salud y educación. Estas cuestiones hasta ahora se nos quitaron en un momento determinado y necesitamos avanzar en un Estado diferente, pero para eso se necesita de una política diferente. Y eso requiere de compromiso de todas las partes y de responsabilidad respecto a cómo elegimos a nuestros representantes. Bueno, muchas gracias y dejo para cerrar. Nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora. Santiago, ¿quiere comentar algo? Estamos pasados del cierre. Sí, pero ya. Bueno, no solamente volver a agradecer la oportunidad de que sea considerada nuestra opinión en este tipo de espacios que son tan importantes. Coincido plenamente con Mari Carmen. Estamos con lo que se viene constitucionalmente frente al tema de los derechos sociales es muy negativo, muy negativo. Tenemos que tomar conciencia del problema en el que nos metimos con los constituyentes que se eligieron el fin de semana. Todavía hay tiempo para remediar la solución y los dirigentes y las dirigentes tenemos una gran responsabilidad en lo que vaya a pasar sobre el derecho a la vivienda en el futuro de nuestro país. Está en juego un texto constitucional que tiene que condicionar varias generaciones, entonces, ojo, pestaña y ceja con lo que pasó el fin de semana y con lo que hay que hacer más adelante. Pero fuera de eso, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Santiago. A ustedes. Mientras eso pasa, recordarles que nos encontramos el próximo miércoles. Vamos a trabajar sobre el plan de emergencia habitacional, que va a ser expuesto por el jefe nacional del plan, y por Jorge Larena, que es el director del Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Entonces, sobre esa propuesta conoceremos más y algunos aspectos técnicos, porque son planes que tienen una expresión concreta en cada una de las comunas del país, así que ahí nos podremos interiorizar un poco más de este tema en particular. Y agregamos de que el próximo lunes comienzan también las sesiones de los módulos complementarios. Nosotros vamos a enviar a todos en su correo la lista de estos cursos, estos módulos complementarios, que son los que dije en la claro, los que se pusieron, para que ustedes se puedan inscribir, porque esos son con inscripción. Así que por el correo vamos a mandar el formulario y bueno, con esto estamos cerrando la sesión. Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana. ¿Se hizo la foto? Sí. Chao. Gracias. Chao, gracias. Que sea una buena semana. Gracias por todo. Chao. Muy bonito.